Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. En esta ocasión les traigo esta super caja misteriosa que nos mandó Motorola. Seguramente ya se estarán imaginando qué es lo que trae si leyeron el título, así que vamos a comenzar a abrirla y ver qué contiene. Levantamos, tatán. Empieza una leyenda acá arriba que dice todo lo que necesitas. Nos encontramos a la derecha con una guía de uso de Ready For y sí, obviamente este teléfono que tenemos acá en el medio es el Motorola G100 que ya tienen su video en el canal. Cuando salió mundialmente les adelanté lo que traía, les voy a dejar la tarjetita para que puedan ir a verlo y ya les voy a contar más sobre las especificaciones de este teléfono. Primero sigamos con la caja. Este cable que estarán viendo ahora mismo en pantalla es un cable de mini USB-C a HDMI. ¿Esto para qué es? Esto nos permite utilizar Ready For. Si ustedes compran el teléfono, en la caja tiene incluido este accesorio. Está buenísimo que no haya que pagarlo extra y tranquilos que les viene. Esto por un lado lo conectamos al celu y en la otra punta a la tele o a un monitor con conexión HDMI y ahí empieza la experiencia Ready For, que ya les voy a comentar más adelante de qué trata. Ahora lo interesante es que levantamos esta goma EVA y nos encontramos con la leyenda para llevar tus juegos al siguiente nivel y muy importante, un joystick de Xbox One. Lógicamente este joystick no está incluido cuando compren su teléfono y tampoco lo va a vender aparte Motorola. Es para hacer una muestra de lo que es Ready For y cómo se puede potenciar su uso y sacarle el máximo partido. Así que ahora voy a conectar todo esto y les voy a mostrar cómo funciona. Pero primero les quiero compartir algunas especificaciones de este Moto G100 que cuenta con una pantalla Full HD Plus de 6,7 pulgadas con tecnología HDR10. La verdad que a primera vista apenas encendí el teléfono es un pantallón y lo van a notar. Es en formato 21/9, es decir, es alargado, pero la definición y la calidez es excelente. Después tenemos 128 GB de almacenamiento interno, 8 GB de memoria RAM, también tenemos una batería de 5000 mAh, 3 lentes con un cuarto sensor TOF que es sensor 3D, mientras que el sensor principal es de 64 megapíxeles. Cuenta con algunos agregados extra a la cámara como audio zoom y un flash LED redondeado que se encuentra alrededor de la cámara macro. También tenemos doble cámara selfie y lo más importante, el procesador, que es el Snapdragon 870 5G. Así que este teléfono ya es compatible con la tecnología 5G y tenemos un procesador de gama alta en este equipo. Otro detalle no menos importante de este Moto G100 es que cuenta con una frecuencia de pantalla de 90 Hz en lugar de los tradicionales 60, y esto lo que hace es que se vean las transiciones y los movimientos más fluidos. Por ahora lo que pude probar de este teléfono, ustedes estarán viendo en pantalla que se puede sacar un montón de partido a esta opción de conectar el celu a una pantalla. Tenemos 4 variantes, una que es de juegos principalmente, que automáticamente nos reconoce las apps del celu que sean compatibles con Ready For. Ojo que no todas funcionan del todo bien, hay algunas que ya están preparadas y otras únicamente se pueden jugar desde el celu. Después tenemos el menú multimedia donde nos va a aparecer YouTube, Netflix, que se adapta a la pantalla, y el que es bastante interesante es el modo de escritorio. Gracias al teléfono nuestra pantalla se va a convertir en una PC. Tiene su propio software, esto es muy similar a lo que es Samsung DeX. Mientras tenemos este sistema de Ready For conectado en la pantalla, está bueno que podemos seguir usando el teléfono normalmente y no es que queda sin uso. Por ejemplo, en la pantalla estamos viendo contenido de YouTube y el celu podemos seguir usándolo para navegar por Instagram. De todas formas les voy a mostrar varios ejemplos y mucho más en detalle en el análisis completo de este equipo. Así que si no te lo querés perder, anda suscribiéndote, que además nos ayudas un montón a seguir creciendo. Esto ha sido todo por hoy, espero que te hayan gustado mis primeras impresiones con el Moto G100. Si ha sido así, deja tu me gusta, que también nos ayuda un montón, y déjanos en los comentarios qué te parece Ready For. Si le sacarías uso o no y por qué. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, chau chau.